Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a esta última sesión, esta última meditación que nos prepara para la última semana de la Cuaresma. Vamos a comenzar por el capítulo 32. Habíamos visto cómo Jacob vuelve a su tierra natal y vamos a ir viendo pues primero una parte que he llamado los preparativos, ¿no? En el capítulo 32 voy a leer los versículos del 4 al 24, donde Jacob va a preparar ese encuentro con su hermano Esaú. No sabe lo que va a pasar, ciertamente que tendría un cierto temor, un cierto miedo, porque de cómo se había ido su hermano Esaú, pues le estaba deseando, buscando para matarle, pues no sabe si todavía tiene pues ese odio dentro, cómo lo va a recibir, ¿no? Y comienza el versículo 4, dice: Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú al país de Seir, la estepa de Edom, encargándoles: diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy, ¿no? Como si me he ido a pasar un mes, eran 14 años, ¿no? Pero bueno. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Es importante este versículo 6 porque lo llama Señor, lo reconoce como su Señor, esperando hallar gracia a sus ojos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la entrada de Jacob pues, es muy humilde, muy suave, ¿no? Y manda mensajeros pues también para ver cómo es la reacción, ¿no? Jacob, pues como sabemos, es bastante inteligente, bastante listo. En el versículo 7 vuelven los mensajeros y dicen: hemos ido donde tu hermano Esaú y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Claro, dicho así, pues es como para tener más miedo todavía, ¿no? ¿Qué pensaría Jacob? Con 400 hombres me va por mí, ¿no? Efectivamente, el siguiente versículo dice: Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas y vacas y camellos, en dos campamentos. Bueno, pues esto es una estrategia de defensa, ¿no? Si atacan un campamento, por lo menos el otro se salva y hay tiempo para avisarle y no destruyen todo lo que él tiene, ¿no? Y dijo Jacob, interesante porque Jacob, y aquí vemos también su evolución, vamos a decir, desde el aspecto espiritual, Jacob también no solo prepara a nivel material las cosas, sino que invoca al Señor y se pone en manos de Dios. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu patria, y yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas estas mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues solo con mi cayado pasé este Jordán y ahora he venido a formar dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste: yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. Y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garrañones. Y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo: pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Al primero le encargó: cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas,
¿Y para quién es eso que va delante de ti? Dices, de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente el mismo viene detrás de nosotros. Y así va encargando pues al segundo, al tercero y a todos los demás, ¿no? De manera pues que se vaya un poquito como calmando Esaú, en el caso de que fuera con malas intenciones, y con esos regalos pues va viendo que la intención de Jacob es buena, ¿no? También vemos por los números que nos dan pues que Jacob era ya muy rico, ¿no? Tenía muchísimo ganado y muchísimos bienes, ¿no? Y el pasaje termina diciendo: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Bueno, aquí ya digo, como vemos por un lado el ingenio de Jacob, ¿no? Los 2 campamentos, los regalos, ¿no? Pero también invoca a Dios y pone todo en manos de Dios, ¿no? Y es un poco pues esa famosa frase, ¿no? Que me parece que era de San Ignacio, pues haz todo como si todo dependa de ti, pero confía como si todo dependa de Dios, ¿no? Pues Jacob de alguna manera nos da un poco esa lección también, ¿no? Y aquí va a llegar un momento que es el momento más misterioso y más dramático, podríamos decir, en la vida de Jacob, que es este paso del torrente Yabok, que vamos a ver ahora con detenimiento, ¿no? En la primera visión Dios se había revelado fiel, pero no es suficiente en el itinerario de Jacob. Va a necesitar una relación con Dios que es la relación de la lucha. Hasta ahora Jacob ha luchado con los hombres e intentado vencer, pues ahora va a luchar con Dios y vamos a ver lo que pasa. Bueno, este torrente Yabok es un pequeño río a unos 40 kilómetros al norte del Mar Muerto y es un lugar de frontera, es un lugar fronterizo. Entonces, pasar el torrente es un poco como pasar el Rubicón para Julio César, ¿no? Es como, bueno, pues pasar la frontera ya a la tierra del hermano, ¿no? Entonces ahí ya una vez que entras, ya te la juegas, ¿no? Siempre es peligroso cruzar los torrentes, y más en estas tierras donde los cauces son muy variables, porque normalmente llevan poca agua, pero cuando llueve aumenta muy rápido. Pero pasar un torrente de noche es algo inaudito, ¿no? Es algo arriesgado, extraño, propio pues de los bandidos, de los ilegales, diríamos nosotros, ¿no? Pues los que pasan en pateras de noche, el Estrecho, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, pues los que pasan el Río Grande para llegar desde México. Bueno, pues eso es propio del bandolero, del ladrón, del que no quiere ser visto, ¿no? A escondidas. Y, lógicamente, estos lugares fronterizos pues son también peligrosos, ¿no? Porque hay bandidos, hay gente que puede hacerte una emboscada, y más de noche. Y a Jacob alguien le está observando y planea una emboscada. Jacob va a estar solo en ese momento, ha dejado ya sus mujeres, sus siervas, todo, y le va a atacar por la espalda. Parece que como que él quería tenerlo todo bajo control, pero este le va a pillar de sorpresa. Le va a pillar de sorpresa y todas las seguridades de Jacob se vienen abajo, vamos a decir, ¿no? No hay tiempo para organizar una defensa adecuada, ¿no? Ahí hay que hacer lo que se pueda. Y se crea una situación extraña y paradójica, ¿no? La noche puede ser el símbolo del mal. De hecho, al final, por la mañana, ¿no? Veremos, ¿no? Que acaba la lucha, que es como el momento de la justicia de Dios,
y donde aparecen las obras de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el paso del Mar Rojo es por la noche cuando Dios destruye a los egipcios, y cuando por la mañana ya se ve es cuando ven lo que Dios ha hecho, ¿no? Parece como que Dios acepta luchar de noche para entrar en esa dimensión de Jacob y sacarlo al amanecer, ¿no? Jacob se resiste a vivir como hijo de la luz, diríamos, con palabras del Evangelio, ¿no? Jacob sigue un poco escondiéndose, todavía tiene, ¿no?, eso que el tramposo, el que se esconde, el que no quiere ser visto, el que engaña, ¿no? Pues ahí se mete el Señor, en esa noche de Jacob, en ese pecado de Jacob, vamos a decir así, precisamente para sacarlo. Y aquí tenemos pues este texto tan interesante de la lucha. Bueno, como hemos dicho, Jacob está solo y se debate con un hombre. La palabra que se usa en hebreo, is, tiene un sentido indefinido. Cuando se usa sin artículo quiere decir uno, alguno. ¿Es un hombre? ¿Quién es? No se sabe. El texto nos mete como el lector está como viendo la escena, como uno que ve de noche, con lo cual no se ve nada bien, y por ahí va Jacob y de pronto aparece alguien y hay una maraña de brazos, de piernas y de dos que están ahí luchando, y pero ¿quién es? ¿Pero qué ha pasado? ¿No? No se puede distinguir lo que ocurre, ¿no? Ese uno, ese is, no se sabe quién es. El verbo lucha en hebreo tiene que ver con la palabra abrazo y con la palabra polvo, porque efectivamente una lucha entre dos hombres, así a brazo partido, pues al final es dos hombres luchando abrazados, pues en el polvo, ¿no? Revolcándose en el polvo, podríamos decir, ¿no? De una manera así muy, muy sencilla. Después esta palabra is desaparece, no se menciona después, y siempre se habla de una tercera persona masculina singular. En español pues diríamos él, ¿no? Que al principio dice uno llegó, ¿no? Y luego dice él. Pero ese él es ambiguo, porque no sabemos si se refiere al alguno o a Jacob. Y entonces es todo un juego de palabras en el cual al final es una lucha en la que uno no sabe quién está ganando y qué está pasando. Solo ocasionalmente hacia el final mete una vez Jacob, y entonces sí que entiendes lo que ha pasado, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Lo tenéis ahí en la hoja. Es capítulo 32, versículos 25 al 30. Suena así: Jacob se quedó solo y estuvo luchando con alguien con él hasta que amaneció. Y me dice, pero estoy luchando a alguien, ¿quién es ese alguien, no? Pero viendo que no podía vencerle, ¿quién no podía vencerle? ¿Jacob no podía vencer al alguien o el alguien no podía vencer a Jacob? No se sabe, es ambiguo. Lo golpeó en la articulación del fémur. ¿Pero quién lo golpeó? ¿Jacob al otro o el otro a él? Tampoco se sabe. Y se dislocó el fémur de Jacob. Y aquí aparece Jacob por primera vez. O sea que era Jacob el que le habían golpeado. Entonces a uno dice, bueno, vale. Mientras seguía luchando con él, le dijo, déjame ir, pues está amaneciendo. Aquí de nuevo, no se sabe quién lo dice. Puede ser Jacob, puede ser el otro. En hebreo original no aparece el nombre de Jacob. En alguna Biblia a lo mejor lo veis ahí, pero en ese versículo no aparece, solo en el anterior. Y él respondió,
no te soltaré si no me bendices. Pero ¿quién responde al otro, no? Claro. Y le preguntó, ¿pero quién le pregunta? El que le había dicho que si no me bendices, o sea que, ¿veis, no? ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Ah, o sea que si respondió Jacob, el que pregunta es el otro. Y entonces el que dice, no te soltaré si no me bendices, es Jacob. O sea, tienes que leer hasta el final para entender todo el texto, ¿no? O sea, el texto está construido de manera que todo el tiempo va diciendo así, ¿no? Y dijo, hizo y respondió, pero no queda claro quién es el sujeto de los verbos. Solo al final se menciona a Jacob. Es un artificio literario, ¿no? Que lo que nos quiere un poco meter es en esa noche oscura, ¿no? Donde no se ve, donde no está claro. Se ven brazos, piernas, pero no se entiende de quién son, ¿no? Es como si el lector fuera un observador que estuviera allí, pero apenas viera nada. No sabe quién gana o quién pierde, ¿no? Porque al final todo es un juego de ganar y perder, que cambia constantemente, como en una lucha, ¿no? Parece que está ganando uno y ahora está ganando el otro. Y, ¡ay, mira! ¿No? Así. Bueno, el nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Bueno, decir el nombre es perder. ¿Por qué? Porque decir el nombre es ponerse en manos del otro, de alguna manera, ¿no? Y más en una noche así donde son como dos bandoleros, entre comillas, ¿no? Vamos a decir. El nombre indica la identidad, el secreto más oculto. Decir el nombre es decir, estoy en tus manos, tú lo sabes todo de mí. Conocer el nombre de alguien, de hecho, implica una especie de poder sobre la persona, porque el nombre, la mentalidad bíblica, contiene la realidad más profunda del individuo, revela su secreto y su destino. Conocer el nombre significa entonces conocer la verdad del otro y esto permite dominarlo. Por tanto, cuando a petición del desconocido Jacob revela su nombre, se está poniendo en manos de su adversario. Es una forma de rendición, de entrega total de sí mismo al otro. Y bueno, y aquí hay algo que, claro, que se nos ha adelantado también, que he pasado por alto, ¿no? Cuando dice, no te soltaré si no me bendices, ¿no? Algo también muy, muy interesante, que ya nos está diciendo, pero ¿quién es este alguien al que Jacob le pide que le bendiga? Claro, bendice el superior al inferior, ¿no? El Padre al Hijo, Dios a los hombres, ¿no? Y ahí podemos, ¿no? Pues es un ángel, ¿no? Y bueno, y le va a cambiar el nombre. No solo decirle el nombre es ponerse en sus manos, sino que este personaje misterioso le cambia el nombre a Jacob. Recordamos lo que significaba Jacob, ¿eh? Era talón como sustantivo, porque agarraba, ¿no?, el talón de su hermano cuando nació, y como verbo es engañar. Jacob así revela su propia historia de engaño, y dice la verdad. Yo soy un tramposo, yo soy uno que he engañado, ese soy yo. Yo soy un mentiroso, yo soy uno que hasta mi propio padre me ha engañado en el lecho de muerte, aunque como veremos, luego vive muchos más años Isaac. Toda mi vida me la he pasado engañando, eso es lo que soy. Y este personaje divino, vamos a decir, dice en versículo 29, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa Dios vence, Dios fuerte, Dios que prevalece. El él siempre en hebreo es Dios, ¿no? Sería Elohim en el plural. O sea que cuando veis algo con él, es siempre algo que tiene que ver con Dios, ¿no?
Gabriel, Rafael, medicina de Dios, mensajero de Dios, Micael, ¿no? Miguel, diríamos nosotros, ¿no? ¿Quién como Dios? Bueno, Israel significa Dios vence. Pero aquí también es curioso, ¿no? Porque Dios o el ángel dice que es Jacob el que ha vencido, cuando parece que es al revés, que es Jacob el que pierde. Entonces dice, pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién ha ganado la lucha, ¿no? La ambigüedad continua, ¿no? Claro, Jacob gana cuando acepta perder, cuando acepta perderse en Dios, cuando acepta entregarse a Dios. Perderse totalmente a decir su nombre y asumir que el otro le cambia el nombre, que el otro decide cuál es su destino, cuál es su misión, que su vida no está en sus manos, está en manos de Dios. Y esta es la verdadera victoria del creyente, ¿no? Es lo que dice Jesús, ¿no? Cuando el que pierde su vida la ganará. Pues esta es la lucha con Dios. O sea, eso es el rendirse ante el Señor, ¿no? Jacob acepta abrirse a un futuro que Dios le da. No es el que le esperaba, se rinde a Dios y cuando por fin vence, ¿no? Último versículo, Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. Él le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Claro, Dios no le puede dar su nombre, ¿no? Igual que a Moisés en la zarza ardiendo, ¿no? Dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Dice, yo soy el que soy, ¿no? Bueno, eso podría muchas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, pues ahí vemos que es Dios mismo, ¿no? El que bendice, ¿no? Y desaparece. Dios sigue siendo un misterio. No puede decir su nombre. Dios sigue siendo Dios ante el hombre, ¿no? Pero ya lo ha dicho cuando dijo Israel, ¿no? Tú ahora vas a ser el que ha luchado con Dios. Pues era Dios, claro, el que estaba ahí. Si dice que ha luchado con Dios, es que era Dios. Y le bendijo allí mismo, que es la forma de ganar de Dios. Bendecir, amar. Esa es la forma que Dios tiene de vencer, vamos a decir, ¿no? Así pues, Jacob vence y Dios vence también. Y esta es la paradoja de esta lucha, ¿no? Su nueva identidad, recibida por el propio adversario, afirma y atestigua la victoria de Dios. Cuando Jacob a su vez pregunta al adversario por su nombre, éste se niega a decirlo, pero se revela con un gesto inequívoco, otorgando la bendición. De nuevo vuelve la bendición. Fijaros, la bendición vuelve, ¿no? Desde el principio, ¿no? Bueno, pues ahora sí que es la bendición que va unida a una nueva misión, la misión de ser padre de un pueblo que va a asumir el mismo nombre de este patriarca, ¿no? Israel se aplica a Jacob, pero Israel se aplica al pueblo, ¿no? Lo decimos muchas veces, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es porque son los descendientes de Jacob, Israel. Su misión no es solo sobrevivir, hacer dinero, tener más ganado, llevarse la chica que él quería. Su misión ahora va a ser el padre del pueblo, el pastor. Preocuparse por los demás, no solo por él mismo, ¿no? Y ese es el cambio, ¿no? No enfrentarse con su hermano, sino ser servidor, como dice el Evangelio, de todos, ¿no? Y el primero será el servidor. Versículo 31, no lo tenéis en la hoja, dice: Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Ese Jacob cambiado ya no es Jacob sino Israel. Entonces el nombre del lugar también cambia. Penuel significa el rostro de Dios.
la cara de Dios. He visto a Dios cara a cara. Bueno, vamos a decir que Jacob estaba cruzando un río, cruzando una frontera, y va a ser Dios el que se cruza en su vida, ¿no? Y cambia su vida. Entonces la frontera del torrente no es solo algo físico, sino que va a ser algo simbólico. Jacob ya no va a ser el mismo, va a ser otra persona. Y el sol salió, dice el versículo 32, así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba en el muslo. La luz muestra la victoria de Dios, es el signo de la lucha, pero también de su victoria. Consiguió superar esa lucha existencial, quedó marcado para siempre, cojeando de la herida que recibió. Versículo 33, por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Bueno, es una explicación de una prohibición alimentaria que es muy posterior, vamos a decir, a la tradición original, ¿no? Que de alguna manera no explica por qué no comían esa zona, ¿no? Que era un poco... Bueno, este tema de la lucha pues ha sido muy comentado por muchísimos autores espirituales, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera, alguna vez en nuestra vida tenemos que luchar con Dios. Jesús en Getsemaní, vamos a decir, lucha con el Padre de alguna manera, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? La humanidad que se resiste, vamos a decir, a aceptar la voluntad del Padre. Nuestra humanidad, pues mucho más. Pues no sé, te viene una enfermedad, te vienen limitaciones, una persona te falla, pues ¿por qué, no? Entiendes que Dios te pide dar un paso, pero te cuesta mucho, un paso de perdón, un paso de reconciliación. Yo recuerdo, el padre Amador es testigo, ¿no? Pues cuando mi vocación, ¿no? Pues yo entendía que Dios me estaba llamando, pero me costaba, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? Tengo miedo de dar ese paso, mi familia, mis amigos, ¿qué va a pasar, no? Pues es una lucha interior, ¿no? Esas luchas que todos tenemos, ¿no? Y que nos hacen crecer en la vida espiritual. Bien, voy terminando. El capítulo 33 vamos a tener el encuentro de Jacob con Esaú, un encuentro muy bonito de reconciliación. Empieza el capítulo, dice: Jacob levantó los ojos al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas, ¿no? Pues igual, por si acaso, porque se salven los otros, ¿no? Él se adelantó, se inclinó a tierra, se postró a tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano. Esaú a su vez corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. ¿A qué os suena? Corrió hacia él, le besó, le abrazó. La parábola del hijo pródigo, ¿no? La reconciliación también, el hijo que vuelve a casa. Después se acercan las siervas con los niños y se postran, después se acerca Lía con los niños y se postran, después se acerca Raquel y se postra. Hasta 4 veces aparece este verbo, ¿no? Postrarse, un verbo también muy interesante, ¿no? 7 veces se había postrado. Es un verbo que se usa, bueno, en primer lugar, en la relación con Dios. Abraham se postra delante de Dios. Significa, pues, estirarse, ¿no? Completamente tumbado en la tierra. Es un gesto de sumisión total, de decir: tú eres el Señor, yo no soy nada. Que se hace delante de Dios, delante de una persona muy poderosa, de un rey, del Señor. En la liturgia lo hemos conservado, ¿verdad? En algunas ocasiones. El Viernes Santo, dentro de poco lo vamos a ver, ¿no? Los sacerdotes, en la ordenación sacerdotal,
también. Los candidatos al sacerdocio se postran. Bueno, pues el famoso Jacob, ahora Israel, que no quería postrarse ante su hermano, ¿no? Ahora reconoce, ¿no? Y el orgulloso Esaú, pues también le va a abrazar y le va a besar y le va a reconocer como hermano, ¿no? Bueno, por eso yo he querido titular también este retiro, ¿no?, En busca de la fraternidad. Todo este recorrido, ¿no?, que ha sido para Jacob, pues un encuentro con Dios, y también va a ser un encuentro con su hermano. Y en el versículo 10 dice algo también muy bonito. He visto tu rostro, dice Jacob, he visto tu rostro a Esaú, como quien ve el rostro de Dios. Pues también, ¿no?, relacionando con el pasaje anterior, ¿no? He visto a Dios y no he muerto, pero ahora el rostro del hermano también de alguna manera le recuerda el rostro de Dios, ¿no? Porque donde no hay fraternidad, pues falta algo, ¿no? Y donde está el Señor, pues el Señor nos quiere también hermanos, ¿no? Y bueno, pues después le va a ofrecer toda una serie de regalos que Saúl finalmente acepta, y se rompe así, vamos a decir, la maldición, y se cierra ese ciclo de la venganza y del resentimiento. Esa reconciliación es una especie de nueva teofanía, ¿no?, de nueva manifestación de Dios, ¿no? Decimos también, ¿no?, ubi caritas Deus ibi est, ¿no?, donde hay amor, ahí está Dios, ¿no? Pues. Y el último pasaje, con esto terminamos. Bueno, ahí vais a encontrar muchas otras cosas de los hijos de Jacob, más problemas, más historias, porque bueno, pues el pecado continúa, ¿no? Pero ahora le tocará a Jacob lidiar con sus hijos. Pero solo me quiero referir al último pasaje, el capítulo 35, doy un salto, 2 versículos o 3 versículos muy sencillitos, pero que cierran todo el ciclo. Jacob llegó a donde su padre Isaac, y me dijo, Isaac todavía vivía, si ya está, se iba a morir, pues todavía vivía. A Mambré, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham y Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió, y fue a reunirse con su pueblo anciano y lleno de días. Le sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Es una frase muy sencilla, no da ningún detalle, pero le sepultan juntos, Esaú y Jacob, sus 2 hijos, como hermanos, van al momento de la muerte de su padre, ¿no? Es como esa unión del último cabo suelto, ¿no? Jacob regresa a la casa paterna, donde había salido amenazado por su hermano, por su propia culpa, y Isaac, que muere anciano, es decir, bendecido por Dios, y sus 2 hijos le rinden, ¿no?, pues homenaje en su entierro, ¿no? Bueno, pues la historia de Jacob de alguna manera termina como empezó, ¿no? ¿Quién es el primogénito? Pues ellos 2 querían ser el primogénito. Al final Jacob va a heredar esa bendición de Dios. Saúl se irá a Edom, reconoce que la tierra pertenece a Jacob y le va a dejar espacio, ¿no?, a ese nuevo pueblo de Israel que va a nacer, ¿no?, de esos 12 hijos, que serán los que dan nombre a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y Dios les concede su bendición. Bueno, pues ahí tenéis también unas preguntas para esta última semana, porque ya el domingo que viene es Domingo de Ramos. Si ha habido momentos de lucha en mi vida sobre esta Cuaresma, y dos deberes. Bueno, pues como siempre también dedicar un tiempo de oración, y el último, que es un poquito especial, elegir una palabra, una imagen o un símbolo que resuma la experiencia vivida en este retiro y compartirlo con alguien. Es decir, cada uno pues podéis pensar
una palabra o una imagen o algo que de alguna manera sea como vuestra experiencia personal de este retiro, y yo os invito pues a compartirlo con algún hermano o alguna hermana, ¿no? También para que pues no sea solo, ¿no?, mi experiencia personal individual, sino pues que pueda servir también a alguna otra persona. Pues muchas gracias a los que habéis venido pacientemente hoy más tarde, y espero que os hayan servido estas meditaciones. Gracias.